Que Dios les bendiga a todos. Saludos cordiales, queridos amigos, queridos hermanos. Estoy haciendo este video para aclarar un punto importante. Hicimos una publicación en el Facebook de la Iglesia Bíblica de Guatemala y también aquí en este Facebook de André Carías. Ustedes pueden ver esa publicación, la cual indicaba que estos 2 domingos últimos del mes de diciembre no tendríamos cultos presenciales en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y la razón es porque nosotros no tenemos templo. Nosotros alquilamos un templo en Guatemala. Y ese templo no nos lo rentan las 2 últimas semanas de cada año. Entonces no tenemos una opción distinta. No podemos hacer un culto presencial si no tenemos el templo. Bueno, ¿por qué estoy haciendo este video? Porque muchas personas empezaron a comentar, ¿verdad? Y decían, ¿por qué no se reúnen en una casa? ¿Por qué no se reúnen en un restaurante? Otros decían, ¿por qué no se reúnen debajo de un árbol? Otros decían, reúnanse en la calle, tapen la calle y reúnanse. Y tanto comentario. Otros decían, busquen un terreno baldío y se reúnen ahí. Bueno, en ese sentido es que estoy haciendo el video. Señores, nosotros nos reunimos entre 600 y 700 personas cada domingo en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Súmenle a eso unos 100 o 120 niños. Y súmenle a eso el espacio para estacionar 200 automóviles, 200 vehículos, 200 carros. Bueno, en una casa, para aclarar esto, en una casa no nos podemos reunir. ¿Cómo nos vamos a reunir en una casa? ¿Dónde caben 700 personas más 120 niños más 200 vehículos? Es imposible. En un restaurante, ¿dónde hay un restaurante en la ciudad de Guatemala que pueda albergar a 700 personas de una vez y luego 120 niños y luego 200 vehículos estacionados? No existe el restaurante así en Guatemala. No hay, o por lo menos yo no lo conozco. Otros decían, ¿por qué no tapan las calles? Bueno, ¿cómo vamos a tapar las calles para 700 personas estar en una calle? La Policía Municipal de Tránsito nos hubiera quitado, o la Policía Nacional Civil también. No se puede tapar una calle para hacer un culto en la calle. Esos son comentarios sin sentido. No hay sentido alguno ahí. Otros decían, bueno, vayan a un terreno baldío. Bueno, si ustedes conocen un terreno así, pues díganme dónde está. Pero yo no conozco un terreno baldío donde podamos ir a hacer un culto sin saber de quién es el terreno y cómo le hacemos, y entrar 200 carros, 120 niños, 700 adultos. Es difícil. Bueno, por eso estoy haciendo este video, para decirles que nosotros no tenemos un templo. Nosotros no tenemos un templo en Guatemala. La Iglesia Bíblica de Guatemala tiene 3 años de fundación, ¿no? Empezamos en 2021, tenemos 3 años y medio de fundación. Así que si ustedes conocen un terreno en Guatemala, porque había personas que comentaban y decían, pero tan difícil será hacer un templo en Guatemala, ¿por qué no compran un terreno y hacen un templo? Sí, eso es lo difícil, queridos. Guatemala es un país que la ciudad capital ya está casi llena. Ya está casi todo construido. Ahora se están construyendo edificios hacia arriba porque ya no hay tierra disponible para todos. Y la tierra que hay es demasiado costosa, demasiado costosa. Estamos hablando de varios millones de dólares para comprar tierra. Imagínense, la Iglesia Bíblica de Guatemala necesitaría por lo menos un terreno, por lo menos de 10,000 metros cuadrados. ¿Eso qué quiere decir? Un terreno pequeño, 100 metros para un lado y 100 metros para el otro. O sea, 100 metros por 100, 100%. Por lo menos en un terreno de 100%, pondríamos los automóviles abajo y pondríamos arriba el templo, ¿no? En una terraza, el templo. Bueno, y por lo menos en un terreno de 10,000 metros cuadrados, 100%. ¿Cuánto cuesta ese terreno en Guatemala? Hay terrenos en Guatemala, los más baratos están costando $5 millones. Los terrenos de ese tamaño. Guatemala es un país donde la tierra es muy cara, la ciudad capital de Guatemala. Entonces nosotros como iglesia, que tenemos 3 años y medio de existir, no tenemos dinero para comprar un terreno, mucho menos para construir un templo y mucho menos pensar en esas cantidades. Así que si ustedes, queridos amigos, tienen un terreno y viven en Guatemala o viven en Estados Unidos o viven en cualquier lugar del mundo y tienen un terreno y quieren donarlo para la Iglesia Bíblica, pues háblenme, por favor, escríbanme por Messenger y nosotros estaremos agradecidos con Dios y con ustedes. Si ustedes tienen un terreno en cualquier lugar, nos donan el terreno a la iglesia y nosotros lo vendemos y tratamos con ese dinero de ir ahorrando para comprar en Guatemala, en la capital.
Ahora, si ustedes tienen un terreno en la ciudad capital de Guatemala y quieren donar ese terreno para la iglesia bíblica, por favor, escríbanme por Messenger, escríbanme no en los comentarios públicos, sino en privado, escríbanme, mándenme un mensaje porque yo de verdad estaré altamente agradecido. Iremos con la junta directiva de la iglesia a recibir ese terreno en donación que ustedes puedan darnos, ¿verdad? Así que si ustedes tienen un terreno disponible en la ciudad de Guatemala, por favor, cuéntenme. Si ustedes conocen algún dueño de algún terreno que quiera alquilar ese terreno, pero un terreno grande de 100 por 100 y que el alquiler no sea muy elevado, por favor, háblenme, ¿no? Si ustedes conocen algún dueño de un terreno que quiera, quizá no regalar, quizá no alquilar, pero quiera darlo en usufructo a la iglesia, ¿verdad? Que quiera darlo en usufructo para 20, 25 años, 30 años, háblenme también y nosotros vamos con la junta directiva, conocemos el terreno y lo tomamos en usufructo y edificamos ahí el templo y entonces el terreno sigue siendo de ustedes, pero la iglesia lo va a poder usar determinada cantidad de años, ¿no? Cualquier opción que ustedes tengan, o si conocen un templo grande, un auditorio, por lo menos para 1000 personas, que tenga espacio para 200 carros para estacionarlos ahí, que ya no usen ese auditorio, ¿no? Quizá un templo, quizá un teatro antiguo que ya no lo usen y que tenga parqueo suficiente, etcétera. Háblenme, por favor. Este video lo estoy haciendo para aclarar esa situación de por qué no nos reunimos los 2 últimos domingos del año. No es fácil reunirse, no es fácil cuando no tenemos un templo y un terreno y cuando ya somos 700 adultos y 120 niños y 200 carros. No es fácil encontrar un lugar, ¿verdad? Pero si ustedes tienen, estimados amigos de Guatemala, por favor, háblenme. Y si ustedes viven en el extranjero, alguno que vive en Estados Unidos y quiera hacer una donación, ya le dije, más o menos $5 millones está costando un terreno de 100 por 100 en Guatemala, 100 metros por 100 metros, un terreno relativamente pequeño, pero ahí cabrían 200 vehículos y ya podríamos hacer un templo para 1000 personas, ¿no? Si ustedes tienen a bien donar a la Iglesia Bíblica de Guatemala, escríbanme y les mandamos las cuentas de banco para dónde pueden donar. Si ustedes tienen un terreno y quieren regalarlo, escríbanme. Si tienen un terreno y quieren darlo en usufructo, escríbanme. Si conocen a dueños de terrenos, por ejemplo, las áreas que a mí me gustan en Guatemala, el área del Naranjo, si ustedes conocen quiénes son los dueños de los terrenos del Naranjo, esas montañas, esos terrenos libres, háblenme y llévenme con el dueño. Yo le hablo al dueño y le digo que me den usufructo 100 metros por 100 y lo usamos 20 o 30 años y el terreno sigue siendo de él, pero que nos lo preste, pues que nos den usufructo. Si ustedes conocen a alguien que tenga un terreno grande en la avenida Petapa, en la Raúl Aguilar Batres, en la calzada San Juan, en la calzada Roosevelt, en el anillo periférico, si conocen a alguien que tenga un terreno grande, comuníquense conmigo y que nos lo pueda dar en usufructo o que nos lo dé prestado o alquilado a bajo costo o que nos lo venda a bajo costo, por favor. Yo estaré altamente agradecido con el Señor y con ustedes si ustedes me llevan, si me conducen a esas personas que son los dueños de los terrenos de Guatemala, que hay muy pocos, pero todavía hay disponibles algunos, pero yo no he encontrado a los dueños o no sé cómo hacerle, ¿verdad? Así que gracias por todo. Si quieren hacer una ofrenda para que podamos seguir adelante en la obra del Señor, nosotros no estamos haciendo una campaña de pedir dinero, de pedir ofrendas para un templo. ¿Saben por qué? Porque el templo somos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros los seres humanos. Y por eso es que yo lleno mis redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, de puras prédicas, de puros mensajes. Hoy no nos reunimos presencialmente, pero hubo un mensaje publicado y estará otro mensaje publicado mañana y todos los días publicamos mensajes porque la Iglesia Bíblica no somos nada más los 700 personas que llegamos a Guatemala. La Iglesia Bíblica tenemos muchísimas personas que nos siguen a lo largo y ancho de toda América Latina y de los Estados Unidos. Así que, queridos, les mando un abrazo. Por favor, oren por nosotros. Oren por nosotros. Si Dios quiere, tendremos un terreno. Y si Dios no quiere, seguimos alquilando. No pasa nada, absolutamente nada. Lo único que la palabra de Dios siempre será predicada en el nombre de Jesús. Padre, bendice a todos los que han visto este video del principio al fin. Ayúdales, dales gracia, dales paz. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, queridos. Un abrazo y nos vemos, si viven en Guatemala, el domingo 5 de enero, Iglesia Bíblica de Guatemala, 2:45 de la tarde y 5 de la tarde, Calzada Mateo Flores, 3618, zona 7. Nos vemos allá en la IBG.
Un abrazo.